Nunca pensé que terminaría siendo esa chica que vuelve a casa de sus padres a los 32, pero aquí estoy. En Las Vegas, en mi vieja habitación de adolescente, hojeando fotos antiguas y preguntándome en qué maldito momento se torció todo. Supongo que debería comenzar por el principio, por ese instante en el que creí, con todo mi corazón, que por fin había encontrado a mi media naranja. Conocí a Eduardo en Oma Jays un jueves cualquiera. Yo acababa de salir de otra cita desastrosa de una app y mi amiga Bárbara, harta de verme llorar por idiota sin futuro, prácticamente me arrastró fuera de casa, asegurando que necesitaba conocer hombres reales. Como si eso fuera siquiera posible en estos tiempos. Pero entonces lo vi. De pie en la barra, con esa actitud segura sin arrogancia, esa mirada tranquila, casi fuera de lugar entre tanto ruido y cerveza. No era mi tipo, al menos no en papel. No tenía el cuerpo de gimnasio ni trabajaba en ventas ni alardeaba de su vida en redes. Eduardo era distinto. Propietario de un taller mecánico que todo el mundo en la zona adoraba. No uno cualquiera, no. Era el taller. El lugar al que iban los que realmente querían cuidar sus autos de lujo. Y aunque la mitad de lo que dijo esa noche sobre motores, transmisiones y restauraciones me sonó a chino, su pasión era tan intensa que me atrapó. Pero lo que realmente me descolocó fue lo directo que fue. Me pidió mi número, pero no para escribirlo y mandarme un mensaje aburrido. No. Me llamó. Me llamó. ¿Quién hace eso en esta era de emojis y te escribo más tarde? Me gustas. Quiero invitarte a cenar. ¿Qué día te viene bien? Así, sin rodeos. Los primeros meses con Eduardo fueron sacados de una de esas películas cursis que mi hermana Britney ve en Hallmark. Aparecía en mi trabajo con almuerzos que él mismo preparaba. Me traía Oreo de edición limitada porque una sola vez, mencioné que me encantaban. Y el sexo, bueno, el sexo fue otra historia. Era como si cada beso pudiera borrar el pasado entero. Debí saber que algo tan perfecto no era sostenible. Las primeras grietas aparecieron en el cuarto mes, pero estaba demasiado embelesada por la ilusión como para notarlo. Eduardo era un genio con las finanzas. Había levantado su negocio con las manos, y cuidaba cada centavo. Yo trabajaba de cajera en un banco, lo cual no significaba que supiera manejar mi dinero. Significaba que sabía cómo evitar que se me rebotaran los pagos. Tenía esa maldita costumbre de guardar las apariencias. No puedes ser la novia de un empresario exitoso y repetir ropa en Instagram, ¿cierto? Así que sí, me cedía. Bolsos, zapatos, viajes de fin de semana a Los Ángeles. Me decía a mí misma que eran inversiones. Que invertía en mi imagen. Al principio, Eduardo no se enteraba. Era buena escondiendo las bolsas en el coche. A veces hasta le pedía a Britney que me las entregara como si fueran regalos. Pero cuando me propuso matrimonio, con ese anillo precioso que había estado planeando durante meses, juré que lo dejaría atrás. Nueva vida, nueva yo. ¿Qué podía salir mal? Viéndolo ahora, entiendo por qué se enamoró de mí. Yo era la chispa, la diversión, la espontaneidad. Mientras él pasaba los fines de semana metido en el taller, yo organizaba cenas, decoraba, mantenía nuestras vidas visualmente perfectas. Supongo que pensó que necesitaba un poco de caos para equilibrar su orden. Yo, en cambio, pensé que él me ayudaría a enderezarme. Ambos estábamos equivocados. La propuesta fue sacada de una escena de película, una exposición de coches clásicos, su Mustang del 67 recién restaurado, la multitud aplaudiendo, cámaras por todas partes. Y yo, sintiéndome como la chica más afortunada del mundo. Incluso le pidió mi talla a Britney, meses antes, como si hubiera estado planeando cada detalle con amor obsesivo. Pero ese es el problema de casarse demasiado rápido. ¿Crees que el amor lo puede todo? Que los hábitos molestos se irán, que los problemas desaparecerán. Peor aún, ¿crees que puedes cambiar a la otra persona para que encaje en tu molde? Pensé que el matrimonio lo haría más espontáneo, menos controlador con el dinero. Él pensó que me haría más madura. Ambos fuimos ingenuos. El fin de semana antes de la boda, llevé mi tarjeta de crédito al límite. ¿Cómo podía resistirme a la barra libre premium, a las fundas de sillas de seda, al fotógrafo artístico que hacía ver a todos como si salieran de una revista? Me dije que lo resolvería después. Siempre me digo eso. Y ahora, aquí estoy, rodeada de bolsas que no puedo devolver y un armario lleno de ropa que no puedo pagar, sintiendo, finalmente, que el después me alcanzó. Pero eso no fue lo peor. Lo peor empezó en la luna de miel. Reservé una suite de lujo en Cabo. Sí, más allá del presupuesto, pero era nuestra luna de miel.
Se suponía que debíamos celebrarla con todo. Eduardo encontró el extracto de mi tarjeta. Se quedó mirándolo en silencio, y por un segundo, recé para que gritara. Pero no lo hizo. Solo suspiró, bajó el papel y me preguntó si podríamos hablar de nuestras metas financieras al volver. Como si fuéramos dos socios en una firma, no recién casados en el paraíso. Ese fue el tono de todo nuestro primer año: presupuestos, recortes, control. Revisaba la cuenta compartida como un inspector. Cada compra, una interrogación. ¿Otro labial? ¿No acabas de comprar uno? ¿Tacones nuevos? ¿Para qué? No era solo el dinero. Era la forma en que me observaba. Lo que me decía, cómo me hacía sentir. Si me ponía un vestido ajustado, soltaba. ¿No es muy corto para una mujer casada? Oh. Quizás deberías llevar un suéter encima. Al principio, lo tomé como ternura, como celos dulces. Pero no tardó en volverse asfixiante. Vigilaba a cualquier hombre que se me acercara. Si alguien me sonreía en un bar, de inmediato tenía que abrazarme, besarme, marcar territorio como un perro sobre un árbol. Durante 5 minutos, eso puede parecer halagador. Después, es un grillete. Empecé a notar cómo aparecía casualmente en sitios cuando yo salía con amigos. Ponía excusas. Ah, solo iba a recoger piezas del proveedor de aquí. O pensé en sorprenderte con una cena. Pero no soy tonta. Él me vigilaba, asegurándose de que realmente estuviera donde decía estar. Una noche, salí con Britney y unas chicas del trabajo, y me llamó 5 veces. 5. Cuando por fin contesté, dijo que estaba preocupado porque había pasado por el restaurante donde debíamos estar y no había visto mi coche. Resulta que nos habíamos cambiado de sitio porque el primero estaba demasiado lleno. Se comportó como si hubiera cometido un grave delito al no informarle sobre nuestro cambio de ubicación. Fue entonces cuando empecé a ser escurridiza. Escondía ropa nueva en mi baúl o mandaba paquetes al trabajo. Abrí una tarjeta de crédito aparte que él desconocía. Solo para emergencias, me dije. Pero en realidad, se trataba de tener algo que era solo mío, algo que él no podía controlar. La verdadera sorpresa llegó cuando instaló esta aplicación de presupuesto en nuestros 2 teléfonos. Dijo que nos ayudaría a mantenernos al día. Lo que quería decir era que le ayudaría a controlar cada centavo que gastaba. Después de eso, tuve que ser creativo, sacando dinero en efectivo del supermercado o pidiéndole dinero prestado a Britney para comprar cosas. A veces devolvía cosas solo para tener dinero para gastar que él no pudiera rastrear. No es que estuviera haciendo nada malo. Solo quería verme bien, sentirme bien conmigo misma. ¿Acaso es un delito? Cada vez que compraba algo nuevo, era porque lo necesitaba. ¿Ese bolso de diseñador? Imprescindible para hacer networking. No puedes ir a eventos de trabajo con un bolso barato. ¿Y los vestidos nuevos? La imagen profesional es importante cuando trabajas en un banco. Pero intenta explicárselo a alguien que piensa que usar las mismas 5 camisetas y vaqueros está perfectamente bien. Cuanto más intentaba controlarlo todo, más me resistía. Si comentaba que mi vestido era demasiado revelador, sin querer le desabrochaba otro botón. Si se ponía raro porque publicaba selfies, subía 3 más. Se convirtió en todo un juego, él intentando acorralarme, yo encontrando nuevas maneras de escapar. Nuestros amigos empezaron a notar la tensión. En barbacoas o cenas, Eduardo me rondaba como una especie de guardaespaldas. Vigilaba mis bebidas, me miraba con malos ojos si me reía demasiado fuerte o bailaba demasiado cerca de alguien. Era vergonzoso. Yo intentaba ser la mariposa sociable y divertida que todos adoraban, y él me estaba convirtiendo en una ave enjaulada. Empecé a desahogarme con Bárbara por todo. Ella también había pasado por un divorcio, así que lo entendía. Fue ella quien me señaló lo controlador que estaba siendo Eduardo. Es abuso financiero, decía, mostrándome artículos sobre relaciones tóxicas. Al principio no estaba segura, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. ¿Por qué, si no, le importaría tanto cada pequeña compra? ¿Por qué, si no, necesitaría saber dónde estaba cada segundo de cada día? El punto de quiebre se acercaba poco a poco, pero entonces no podía verlo. Solo sabía que me estaba asfixiando. Cada mañana, me despertaba y actuaba como la esposa perfecta, le preparaba el desayuno, le daba un beso de despedida y le seguía la corriente con sus charlas sobre el presupuesto. Pero por dentro, gritaba. Quería volver a ser yo, la chica divertida y espontánea de la que se enamoró, no esta versión supervisada y controlada de mí misma. Mirando hacia atrás, veo que ambos teníamos miedo de perder algo.
A él le aterraba perder el control, que otros hombres le arrebataran lo que era suyo. Tenía miedo de perderme, de convertirme en una mujer casada más, aburrida, que deja que su marido lo decida todo. Pero ninguna de las dos podía decirlo en voz alta. En cambio, nos mantuvimos provocando la una a la otra, hasta llegar a esa noche que lo cambió todo. No me imaginaba que estaba a punto de apretar el botón más grande de todos. El mes antes de que todo se derrumbara, empecé a jugar a este juego peligroso. Cada vez que Eduardo controlaba mi ropa, yo me excedía aún más. Decía que mi falda era demasiado corta. Pedía una aún más corta. Se quejaba de un top escotado. Me desabrocharía un botón más solo para verlo retorcerse. Fue infantil, en retrospectiva, pero me sentí tan poderosa viéndolo intentar mantener la calma en público. Compré este precioso vestido rojo de Rival, de esos que hacen que todas las cabezas se giren al entrar en una habitación. Costó casi $1000, pero usé mi tarjeta de crédito secreta para que Eduardo no se enterara. Me lo puse para la cena de cumpleaños de su amigo Marcos, sabiendo que lo volvería loco. Toda la noche, sentí la mirada de Eduardo sobre mí, observando a cada chico que me miraba. Y créeme, había muchas. La esposa de Marcos, Sara, no dejaba de mirarme así, como si supiera exactamente lo que hacía. Llevaba 10 años casada con Marcos y vestía como si fuera a una reunión de la Asociación de Padres y Maestros. Me negaba a convertirme en eso, en una esposa aburrida que se pierde en el matrimonio. Cada vez que Eduardo se ponía tenso cuando un camarero me sonreía o el amigo soltero de Marcos me hacía un cumplido sobre mi vestido, sentía una extraña satisfacción. Pero Eduardo estaba empeorando con su comportamiento controlador. Empezó a aparecer espontáneamente en mis pausas de almuerzo con comida. Genial, ¿verdad? Solo que sabía que en realidad estaba comprobando si estaba trabajando y no comprando. Mencionaba cosas de mis amigos sin darle importancia, cosas que solo podía saber por estar pendiente de mi actividad en redes sociales. Una vez, incluso cuestionó un cargo por café en nuestra cuenta conjunta porque era a una hora y lugar inusuales. Empecé a sentir que me faltaba el aire. Cada compra, cada movimiento, cada publicación en redes sociales estaba bajo vigilancia. Había creado un calendario compartido que se suponía que usaríamos para coordinar mejor nuestras agendas. Pero en realidad, solo era otra forma de rastrearme. Si iba a algún sitio que no estaba en el calendario, me hacían 20 preguntas sobre dónde había estado y con quién estaba. El asunto del dinero empeoró. Gastaba miles en repuestos para su taller sin pestañear, pero Dios no quiera que me compre un par de zapatos nuevos. Necesitamos ahorrar para el futuro, decía, como si mi felicidad en el presente no importara en absoluto. Empecé a esconder bolsas de la compra en mi maletero y luego a meterlas a escondidas en casa cuando él trabajaba hasta tarde en la tienda. Mi tarjeta de crédito secreta estaba casi al límite, pero no podía parar. Ir de compras era lo único que me hacía sentir en control. Una noche, lo escuché hablando por teléfono con su amigo divorciado, Tomás, sobre terapia de pareja y asesores financieros. ¿Puedes creerlo? Estaba hablando de nuestros asuntos privados con otras personas, como si yo fuera un problema que necesitaba solución. Ahí fue cuando empecé a enojarme de verdad. ¿Quién era él para actuar como si yo fuera el que tenía problemas? Él era el que no soportaba tener una esposa atractiva, el que se ponía celoso cada vez que otro hombre me miraba. Empecé a notar cómo se interponía entre los demás hombres y yo en las fiestas, como de repente necesitaba tocarme o besarme cada vez que otro se unía a nuestra conversación. Era como si estuviera marcando su territorio, demostrándose algo a sí mismo. Lo curioso es que nunca había pensado en engañarlo. Pero su comportamiento empezó a hacerme reflexionar. ¿Por qué era tan inseguro? ¿De qué creía que era capaz? Britney dijo que debería empezar a documentarlo todo. El comportamiento controlador, las restricciones económicas, la forma en que vigilaba mis movimientos. Prepara tu caso, dijo, como si supiera a dónde iba esto. Empecé a guardar capturas de pantalla de sus mensajes de texto preguntándome dónde estaba, fotos de él apareciendo inesperadamente en mis clases de ejercicio, notas de cada vez que hacía comentarios sobre mi ropa o maquillaje. La semana antes de que todo explotara, agoté el límite de otra tarjeta de crédito para comprarme un armario de diseñador que me había estado llamando la atención. Guardé todo en el coche, con la intención de ir trayendo prendas poco a poco a casa para que no se diera cuenta. Era como vivir una doble vida. Esposa perfecta y obediente en casa, rebelde secreta en todo lo demás. La culpa estaba ahí, sí, pero se sentía bien tener algo que era solo mío. Algo que él no podía controlar. Cada vez que hacía un comentario sobre mi apariencia o cuestionaba una compra, lo añadía a mi lista mental de quejas.
Empecé a fantasear con echárselo en cara algún día, mostrándole cómo su comportamiento controlador me había llevado hasta ese punto. Quería que se sintiera tan atrapado y escrutado como yo. En retrospectiva, quizá ambos estábamos jugando juegos que no podíamos ganar. Él intentaba controlarlo todo porque tenía miedo de perderme, y yo me rebelaba contra ese control porque tenía miedo de perderme a mí misma. Pero ninguno de los dos lo veía entonces. Estábamos demasiado atrapados en esta danza tóxica de control y desafío, acercándonos cada vez más al abismo. Ese viernes por la noche, cenando con nuestros amigos, no tenía ni idea de que estaba a punto de llevarnos al límite. Pero algo dentro de mí estaba listo para ello. Lista para explotar. Lista para lastimarlo como él me había lastimado. Simplemente no me di cuenta de cuánto me lastimaría en el proceso. Volví a usar ese vestido rojo para la cena del viernes por la noche. Ya sabes, ese que hacía que Eduardo apretara la mandíbula cada vez que lo usaba. Nuestro equipo de cena habitual estaba allí. Marcos y Sara, Tomás y su nueva novia, y algunas parejas más del ambiente automovilístico de Eduardo. Estábamos en un asador de moda en el centro, de esos con iluminación ambiental y todo carísimo. La tensión empezó incluso antes de llegar al restaurante. Eduardo me vio bajar las escaleras con ese vestido y se quedó mirándome fijamente. No fue una buena mirada. ¿En serio, Alejandra? ¿Otra vez ese vestido? Como si fuera mi padre o algo así. Fingí no oírlo y me tomé más tiempo maquillándome, lo que nos hizo llegar 15 minutos tarde. Sabía que le molestaría. Siempre es tan meticuloso con la puntualidad. En la cena, me aseguré de sentarme donde todos pudieran verme, no escondido en un rincón como quería Eduardo. Pedí el vino más caro de la carta y vi cómo se le tensaba el rostro mientras le decía al camarero que siguiera sirviéndole. Cada vez que intentaba mirarme con esa mirada de calma, yo tomaba otro sorbo sin apartar la vista de los ojos. ¿Infantil? Quizás, pero estaba harta de que lo controlara todo. El punto de quiebre llegó cuando me estaba tomando selfies con Sara y la novia de Tomás. Solo fotos inocentes, ¿sabes? Pero Eduardo se inclinó y susurró, quizás deberías quitarlas. Se te está subiendo el vestido demasiado. Ahí mismo, delante de todos. Vi a Sara intentando no reaccionar, pero la novia de Tomás sin duda lo oyó. Me dirigió una mirada compasiva que me hizo hervir la sangre. Fue entonces cuando estallé. Quizás fue el vino, quizás meses de resentimiento acumulado, pero algo dentro de mí simplemente se rompió. ¿Sabes cuál es tu problema, Eduardo? Lo dije tan alto que toda la mesa lo oyó. Estás tan obsesionado con controlarme porque te excita que otros hombres me deseen. La mesa se quedó en silencio. Sara casi se atraganta con el vino. Sabía que debía parar, pero las palabras no paraban de salir. Así es, chicos. Mi marido es un maricón. Seguro que le excita imaginarse a otros chicos conmigo. Por eso está tan obsesionado con mi ropa y con quien hablo. Marcos soltó una risa nerviosa antes de que su esposa le diera un codazo. De repente, Tomás se interesó mucho en su filete. ¿Pero Eduardo? Eduardo se quedó allí sentado, con el rostro completamente inexpresivo, salvo por un tic en la mandíbula. Fue aterrador y satisfactorio a la vez. De hecho, seguí adelante, disfrutando de la valentía de la borrachera. Quizás por eso me sigue y vigila todo lo que hago. Te emociona un poco, ¿verdad, cariño? Esperaba que explotara, que armara un escándalo. En cambio, me miró con esos ojos fríos y muertos y dijo en voz muy baja, se acabó. Sin gritos, sin enfado, simplemente definitivo. Como si anunciara el fin de algo más grande que una simple cena. El camino a casa fue silencioso. No el silencio tenso al que nos habíamos acostumbrado, sino algo diferente. Algo definitivo. Seguí esperando que gritara, que se defendiera, que me diera algo para justificar mi comportamiento. Pero él simplemente conducía, con los nudillos blancos sobre el volante, mientras yo contenía lágrimas que ni siquiera entendía. Había logrado lastimarlo de verdad. Lo notaba en la postura de sus hombros, en que ni siquiera me miraba. Por primera vez, sentí un frío en el estómago, como si tal vez hubiera ido demasiado lejos. Pero ya no podía retractarme. El orgullo, la terquedad o la simple estupidez me impedían hablar. Al llegar a casa, se fue directo a su despacho y cerró la puerta. Lo oí llamar por teléfono, en voz tan baja que no pude distinguir las palabras. Me quedé en la cocina, todavía con ese ridículo vestido rojo, sintiendo que todo mi mundo se derrumbaba. No lo sabía entonces, pero esa llamada sería el principio del fin. Pensé que si me iba a la cama, mañana despertaríamos y haríamos como si nada hubiera pasado.
Así solíamos manejar nuestras peleas, esconderlas bajo la alfombra y seguir adelante. Pero algo me decía que esta vez era diferente. Esta vez había cruzado una línea que ya no podía desviar. Mientras yacía sola en nuestra cama esa noche, lo oía moverse abajo. Lo que no sabía era que estaba reuniendo pruebas. Pruebas que destruirían la narrativa que había estado construyendo sobre nuestro matrimonio. Pruebas que mostrarían a todos quién había sido el problema desde el principio. Volví a usar ese vestido rojo para la cena del viernes por la noche. Ya sabes, ese que hacía que Eduardo apretara la mandíbula cada vez que me lo ponía. Nuestros comensales habituales estaban allí, Marcos y Sara, Tomás y su nueva novia, y algunas otras parejas del ambiente automovilístico de Eduardo. Estábamos en un asador de moda en el centro, de esos con iluminación ambiental y todo carísimo. La tensión empezó incluso antes de llegar al restaurante. Eduardo me vio bajar las escaleras con ese vestido y se quedó mirándome fijamente. No es una mirada agradable. ¿En serio, Alejandra? ¿Otra vez ese vestido? Como si fuera mi padre o algo así. Fingí no oírlo y me demoré más de la cuenta en maquillarme, lo que nos hizo llegar 15 minutos tarde. Sabía que le molestaría. Siempre es muy meticuloso con la puntualidad. En la cena, me aseguré de sentarme donde todos pudieran verme, no escondida en un rincón como quería Eduardo. Pedí el vino más caro de la carta, viendo cómo se le tensaba el rostro mientras le decía al camarero que siguiera sirviéndole. Cada vez que intentaba mirarme con esa mirada de calma, yo tomaba otro sorbo sin apartar la mirada. ¿Infantil? Quizás, pero estaba harta de que lo controlara todo. El punto de quiebre llegó cuando me estaba tomando selfies con la novia de Sara y Tomás. Eran fotos inocentes, ¿sabes? Pero Eduardo se inclinó y me susurró, quizás deberías quitarlas. Se te está subiendo demasiado el vestido. Ahí mismo, delante de todos. Vi a Sara intentando no reaccionar, pero la novia de Tomás sin duda me oyó. Me dirigió una mirada compasiva que me hizo hervir la sangre. Fue entonces cuando perdí la compostura. Quizás fue el vino, quizás meses de resentimiento acumulado, pero algo dentro de mí se rompió. ¿Sabes cuál es tu problema, Eduardo? Lo dije tan alto que toda la mesa lo oyó. Estás tan obsesionada con controlarme porque te excita que otros hombres me deseen. La mesa quedó en silencio. Sara casi se atraganta con el vino. Sabía que debía parar, pero las palabras no paraban de salir. Así es, chicos. Mi marido es un maricón, y seguro que le excita imaginarse a otros chicos conmigo. Por eso está tan obsesionado con mi ropa y con quien hablo. Marcos soltó una risa nerviosa antes de que su esposa le diera un codazo. De repente, Tomás se interesó mucho en su filete. ¿Pero Eduardo? Eduardo se quedó allí sentado, con el rostro completamente inexpresivo, salvo por un músculo que se le contraía en la mandíbula. Era aterrador y satisfactorio a la vez. De hecho, seguí adelante, disfrutando de la valentía de la borrachera. Quizás por eso me sigue y vigila todo lo que hago. Te diviertes un poco, ¿verdad, cariño? Esperaba que explotara, que armara un escándalo. En cambio, me miró con esos ojos fríos y muertos y dijo en voz muy baja, se acabó. Sin gritos, sin enojo, simplemente definitivo. Como si estuviera anunciando el fin de algo más grande que una simple cena. El camino a casa fue silencioso. No era el silencio tenso al que nos habíamos acostumbrado, sino algo diferente. Algo definitivo. Seguía esperando que gritara, que se defendiera, que me diera algo para justificar mi comportamiento. Pero él simplemente conducía, con los nudillos blancos sobre el volante, mientras yo contenía unas lágrimas que ni siquiera entendía. Había logrado hacerle daño de verdad. Lo veía en la postura de sus hombros y en que ni siquiera me miraba. Por primera vez, sentí un frío en el estómago, como si me hubiera excedido, pero ya no podía retractarme. El orgullo, la terquedad o la simple estupidez me impedían hablar. Al llegar a casa, pensé que si me disculpaba y le echaba la culpa al vino, podríamos superarlo como siempre. Pero antes de que pudiera decir nada, Eduardo fue directo a su oficina y cerró la puerta. Lo oía al teléfono, hablando con esa voz baja y controlada que me asustaba más que cualquier grito. Me serví otra copa de vino, intentando calmarme, intentando convencerme de que no era la persona adecuada. Después de todo, él era el que había sido controlador y posesivo. Él era el que no soportaba tener una esposa atractiva, ¿verdad? Mal, muy mal. Pero no me daría cuenta de lo mal que estaba hasta más tarde esa noche, cuando todo lo que había construido se derrumbaría a mi alrededor. Estaba en la cocina, todavía con ese vestido rojo, cuando Eduardo por fin salió de su oficina. Tenía el teléfono en la mano,
y algo en su forma de sostenerlo me puso nerviosa. Pero aún estaba lo suficientemente borracha como para atreverme. Ven a disculparte por avergonzarme en la cena, dije, tomando otro sorbo de vino. Arrastraba las palabras, pero no me importó. No, Alejandra. Creo que es hora de tener una conversación honesta. Su voz era tan tranquila que resultaba inquietante. Hablemos de quién ha estado avergonzando a quién. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado el teléfono en la encimera, con la pantalla hacia arriba. No lo sabía entonces, pero lo estaba grabando todo. Ojalá me hubiera callado, pero el vino y la ira me volvieron imprudente. ¿Quieres ser sincero? Bien. Hablemos de lo insoportable que eres con una esposa atractiva, de lo nervioso que te pones cada vez que otro hombre me mira. Es patético, Eduardo. Ya sabes que por eso los del taller te traen sus coches, solo para verme cuando paso. No reaccionó como esperaba. En cambio, sacó unos papeles de detrás de la espalda. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, todas mis compras secretas, todo al detalle. ¿Quieres hablar de algo patético, Alejandra? Hablemos de cómo has estado robando del enganche de nuestra casa para comprar ropa que escondes en el coche. Hablemos de las 3 tarjetas de crédito al límite que abriste a mis espaldas. Sentí que me calentaba la cara. Ese dinero también es mío. Y quizás si no fueras tan controlador con cada centavo. ¿Controlador? Me interrumpió, con una voz aún extrañamente tranquila. ¿Te refieres a hacer un presupuesto para comprar una casa? ¿A intentar construir un futuro mientras te dedicas a construir un muro de mentiras? No te hagas la altanera, le espeté. Eres tú quien me sigue como un acosador siniestro, apareciendo en mis pausas de comida, monitoreando mis redes sociales, actuando como si fuera tu propiedad en lugar de tu esposa. ¿Sabes cómo te hace parecer eso? Insegura. Débil. Con razón tengo que... ¿Qué? Sus ojos me clavaban en la mirada. ¿Mentir? ¿Manipular? ¿Humillarme delante de nuestros amigos? Se rieron, ¿verdad?, dije, y las palabras salieron sin que pudiera contenerlas. Porque saben que es verdad. En el fondo, te excita que otros hombres me deseen. Por eso finge ser tan posesiva. Probablemente te lo estés imaginando ahora mismo. Todos esos chicos en la cena desvistiéndome con la mirada mientras tú te quedabas ahí sentada, observando. Vi algo romperse en sus ojos entonces. No es ira. Es algo peor, decepción. Asco. ¿Acaso te oyes ahora mismo? ¿Te das cuenta de lo que haces? Lo que hago es ser honesto. Quieres controlarlo todo sobre mí. ¿Cómo me visto? ¿Cómo actúo? Lo que gasto. Probablemente revisas mi ubicación 20 veces al día. ¿Es eso lo que te excita, Eduardo? Tener a tu atractiva esposa bajo control mientras fantaseas en secreto con... Basta. Su voz era como el hielo. Basta. ¿Sabes qué es realmente patético? Cómo intentas tergiversar esto. Hazme el malo porque me importó lo suficiente como para intentar construir un futuro contigo. Porque me di cuenta cuando empezaste a mentir, a ocultar cosas, a intentar llamar la atención de otros hombres solo para hacerme daño. Me reí, pero sonó vacío, incluso para mí. Ay, por favor, como si fueras tan perfecta. Me has estado maltratando emocionalmente todo este tiempo. Controlando mi dinero. Vigilando mis movimientos. Aislándome de mis amigos. ¿Eso es lo que le vas a decir a la gente? Cogió el teléfono y de repente me di cuenta de que había estado grabando toda la conversación. Porque creo que las pruebas cuentan otra historia. Los extractos de las tarjetas de crédito. Las compras ocultas. Esta conversación. Todo demuestra quién ha estado manipulando. Sentí que se me iba la sangre de la cara. No puedes grabarme sin mi permiso. Eso es. De hecho, en Nevada sí puedo. Estado de consentimiento unipartidista. Búscalo. Sentía las piernas débiles. Me agarré a la encimera para apoyarme. No te atreverías a usar eso en mi contra. No quiero, dijo, y por un segundo oí el dolor quebrar su fachada controlada. Pero ya no dejo que tergiverses la realidad. Ya no dejo que me pintes como el villano de tu historia. Esta noche te pasaste de la raya, Alejandra. No solo me avergonzaste. Intentaste destruirme. ¿Y por qué? ¿Porque quería que fuéramos responsables con el dinero? ¿Por qué me importaba nuestro futuro? Te odio, susurré. Pero las palabras sonaban infantiles, incluso para mí. Odio cómo me hace sentir loca cuando eres la indicada. ¿La indicada qué? ¿La que te ha sido fiel?
La que ha estado intentando construir algo real mientras tú jugabas. Escúchate. Escucha de verdad. Porque esta grabación. Esto es lo que realmente eres. Y quizás sea hora de que todos lo vean. Se dio la vuelta y se fue, dejándome allí parada con mi vestido de $1000, con el rímel corrido. Lo oí coger las llaves, oí abrirse la puerta del garaje. Quería correr tras él, quitarle el teléfono, rogarle que no lo arruinara todo. Pero no podía moverme. Porque en el fondo, bajo todos los lloriqueos, la ira y las justificaciones, sabía que tenía razón. La grabación había captado exactamente quién era yo. No era la víctima que fingía ser, sino alguien completamente distinto. Alguien a quien no quería enfrentar. Una semana después de que Eduardo se fuera, me entregaron los papeles del divorcio en el trabajo. Ahí mismo, delante de todos, como en una escena de película mala. Tuve que irme temprano, con el rímel corrido y mis compañeros fingiendo no mirarme. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de la realidad. Esta no era una pelea más que superaríamos. La grabación de esa noche apareció en el proceso de divorcio. Escuchar mi propia voz, borracha y cruel, intentando manipular la situación, fue como escuchar a un extraño. Mi abogada se estremeció durante todo el asunto. Quizás deberíamos considerar un acuerdo rápido, sugirió, sin mirarme a los ojos. Intenté controlar los daños en redes sociales, publicando largos párrafos sobre cómo liberarme del abuso financiero y recuperar mi poder. Pero entonces los amigos de Eduardo empezaron a comentar con recibos, capturas de pantalla de mis compras a escondidas, fotos mías provocándolo deliberadamente en fiestas, esa horrible grabación. Tuve que cerrar mi Instagram después de que la gente empezara a llamarme manipuladora en los comentarios. Mis padres no me ayudaron en nada. Mamá se quedó allí sentada, negando con la cabeza mientras revisaba los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito, que estaban al límite. No te criamos para ser esta persona, Alejandra, dijo. Papá ni siquiera me miró. Aún así me dejaron volver a mi antigua habitación, pero se notaba que eran del equipo Eduardo. Fue entonces cuando conseguí a Lucas. Es un adorable cachorro de bulldog francés que definitivamente no podía permitirme. Pero bueno. La señora de la ambulancia me miró raro cuando lo agregué a mi tarjeta de crédito, pero necesitaba algo bueno en mi vida. Todos se comportaban como si yo fuera una persona terrible, pero Lucas me miraba como si fuera su mundo entero. Empecé a publicar fotos de mi nuevo novio y yo. Ya sabes, esas frases tiernas de mamá perruna y fotos con filtros de nosotros abrazados. La subtitulaba con cosas como ¿quién necesita un marido cuando tienes amor incondicional? Y cambié anillos por patas. A algunos de mis amigos de antes de casarnos les gustaban, pero la mayoría se daba cuenta. Mientras tanto, Eduardo prosperaba. Su tienda iba mejor que nunca. Resulta que muchos hombres prefieren llevarle el coche a alguien que no esté casado con una psicópata. Son sus palabras, no las mías. Un día pasé por allí y lo vi riéndose con un cliente. Parecía más ligero, como si hubiera perdido un peso que yo no sabía que tenía. Lo peor. Empezó a salir con una asesora financiera llamada Rachel. Parece que compra toda su ropa en Ann Taylor Loft y probablemente tenga un historial crediticio perfecto. Me enteré por Sara, que a veces todavía me responde los mensajes por lástima. Por lo visto, Rachel ayuda a otras mujeres con educación financiera o algo así. ¿Acaso podría ser más obvio al intentar reemplazarme por mi polo opuesto? Usé otra tarjeta para comprar accesorios de diseño de Lucas. Mis padres me vieron desempacar este transportín Gucci con cara de total decepción, pero no lo entienden. Cuando eres mamá de un perro, tienes que mantener cierta imagen. Además, Lucas se merecía cosas bonitas. Fue el único que no me juzgó. Mi abogado insiste en que me centre en el acuerdo, pero me preocupa más construir mi nueva marca como madre soltera y empoderada de un perro. Incluso abrí una cuenta de TikTok, donde disfruto al máximo de mi vida con Lucas. Solo tiene unos 200 seguidores, pero va en aumento. Claro, algunos comentan que estoy intentando lidiar con mi matrimonio fallido, pero ¿qué saben ellos? El proceso de bancarrota es un desastre. Resulta que cuando le ocultas las tarjetas de crédito a tu marido y las agotas al máximo, no queda bien en el juzgado. Tuve que vender casi todas mis cosas de diseñador, excepto ese vestido rojo. Lo guardo en el fondo de mi armario como un souvenir retorcido. La semana pasada, creé un nuevo perfil de citas, subí mis mejores fotos con Lucas y escribí todo esto sobre ser una mujer fuerte e independiente que sabe lo que vale. Me aseguré de mencionar que soy mamá de perros en la primera línea, para que los chicos sepan que vengo en paquete. Mi terapeuta, por cierto, por orden judicial, dice que no estoy lista para tener citas, pero ¿qué sabe ella?
A veces, tarde por la noche, cuando Lucas ronca en su cama con monograma, pienso en esa cena, en cómo podría haber hablado con Eduardo en lugar de intentar hacerle daño, en que tal vez no era controlador. Tal vez simplemente vio venir el desastre antes que yo. Pero esos pensamientos no duran mucho. Es más fácil publicar otra foto con filtros con Lucas, ponerle un título sobre sanación y crecimiento, y fingir que estoy viviendo mi mejor vida. Ayer, pasé otra vez por delante de la tienda de Eduardo y los vi salir juntos, con el aspecto de la pareja perfecta de un anuncio de planificación financiera. Llevaba zapatos cómodos y un bolso práctico que probablemente costaba menos que el vestuario de invierno de Lucas. Parecían felices. Realmente felices. El tipo de felicidad que me parecía aburrida cuando la tenía. Pero da igual. Ahora tengo a Lucas, y es mejor que cualquier marido. Claro, a los 32 años vivo en la habitación de mi infancia, superando la bancarrota y gastando dinero que no tengo en accesorios para perros. Pero al menos ya nadie me controla. Al menos soy libre de ser yo misma, aunque no esté del todo segura de quién soy sin las compras, el drama y los juegos. Quizás algún día conozca a alguien que me aprecie por quien soy. Alguien que no intente cambiarme, ni que me limite a un presupuesto, ni que se preocupe por construir un futuro. Hasta entonces, tengo a mi mascota y a mis seguidores de TikTok, y esta historia que me cuento sobre ser la víctima de todo esto. No es mucho, pero es mejor que admitir la verdad de que tal vez, solo tal vez, fui yo quien destruyó todo lo bueno de mi vida.